Muchas gracias por invitarme. No, por supuesto, es un placer tenerte aquí. Hace bastante tiempo queríamos hablar con vos y como anunciamos, vos tenés mañana una presentación en la Feria del Libro con tu libro nuevo, Sí, Así te nombro mi Rioja. ¿Qué nos podés así. adelantar? Y bueno, los mañana lo presenta Fernando Viano. Es un libro pequeñito, digamos, en cuanto a contenido, pero de una profundidad para mí importantísimo, porque está basada en nuestra historia, digamos, los que han ido sembrando para construir nuestra provincia de La Rioja, todas esas personas y aún los caudillos, todas y mujeres, especialmente mujeres que han luchado siempre por hacer de La Rioja un mundo accesible, favorable a todos, pero eso ha costado mucho, ¿no? Y toda esa historia que yo amo y estudio y practico y escribo, me ha inspirado también la poesía que tengo en este momento ya publicada, y no son muchas obras, muchas poesías y muchos microrelatos, sino algunos, pero decididamente destinados a despertar la sensibilidad de la población, de los riojanos, ¿no? Que si bien es cierto, conocemos la historia, algunos no conocen a fondo nuestra historia, pero yo pienso que la poesía inspira y a los alumnos especialmente de primario y secundario les despierta mayor interés escuchar una historia en poesía o en una narración breve que estudiarla de memoria en un libro de texto, ¿no? Absolutamente. Alicia, me llama mucho la atención el nombre que elegiste para este libro, el título, Así te nombro mi Rioja. ¿De dónde proviene? De lo que me nace, del amor, del cariño, de todo el reconocimiento que tengo yo por las personas que han fundado nuestra historia, la historia provincial, me refiero como la historia nacional, ¿no? Ujú. Pero es mi Rioja y así te nombro en poesía y te nombro en microficciones. Bien, Alicia, ayer tuvimos una entrevista con otro autor riojano, con Víctor Robledo, y mencionábamos que es muy interesante cómo en cada gran evento de la Argentina podemos encontrar siempre a algún riojano que ha ido a representar, a estar presente siempre en esos momentos más importantes. ¿Por qué crees que se debe esto? Mira, sinceramente yo también me pregunto, porque a mí me llegan invitaciones de distintos lugares. Ahora, por ejemplo, tengo que ir a Córdoba a fin de mes y a participar de la Mesa Internacional de Mujeres Afrodescendientes. Y bueno, no sé por qué me invitan. Yo aclaré, yo no soy afrodescendiente, pero los amo, como amo a los indígenas, amo también a todos los esclavos negros que han venido ya con las primeras expediciones, los amo. Y ese amor, ese reconocimiento, esa valoración que a través del tiempo y estudiando, investigando, yo he ido formando, quiero que se conozca, quiero despertar también ese interés para que se reconozca, ¿no? Porque son las tres vertientes de nuestra identidad. Por esa razón acepté participar de este encuentro, que es importantísimo, un encuentro internacional de mujeres afrodescendientes, y se ve de personas que de alguna medida nos dedicamos a hacer conocer su cultura, sus aportes y cómo han contribuido también, ¿no? Para formar nuestra identidad étnico-cultural. Así que bueno, uno piensa que aquí en La Rioja estamos un poco aislados. Yo Ujú. creo que nos aislamos más entre nosotros mismos, que damos más valor a lo que viene de afuera, pero de alguna manera alguien nos conoce y nos rescata, digamos, por así decirle, ¿no? No sé expresarlo en este momento de otra manera, nos hace conocer en un lugar donde nosotros no ni siquiera nos habíamos propuesto llegar. Así que yo creo que con las obras de tantos escritores, investigadores, historiadores que hay en la provincia, se van difundiendo, se van conociendo y bueno, ya llegamos a lugares insospechados también para participar y para hacernos conocer.
Bien, Alicia, me diste el pie justo para preguntarte lo siguiente de lo que queríamos hablar. Es de tu libro anterior, que se titula Persistente esclavitud, formas actuales de la discriminación y el sometimiento. Esto me llama Ajá. mucho la atención porque lo que vos decías sobre las mesas de afrodescendientes, sobre desenterrar ese pedacito de historia que tal vez durante mucho tiempo fue ignorado, en la actualidad se está poniendo mucho el eje, es verdad como vos lo mencionabas, tanto en los pueblos originarios como en los actuales descendientes de las personas africanas que llegaron hacia nuestro continente. Esta nueva valorización histórica, ¿tiene alguna raíz más allá del esfuerzo, por supuesto, de estas comunidades en la poesía y en la literatura? En el caso mío es el centro, es el núcleo de todo mi hacer. Porque yo con los años, ya desde muy joven, descubrí que nosotros no sabíamos, los riojanos, no Ujú. sabíamos absolutamente nada de nuestros pueblos originarios, ni tampoco, mucho menos, de los descendientes africanos. De manera que en ese momento, te estoy hablando de 16 años, me propuse empezar a investigar, a conocer, a leer, y bueno, al final resultó el Desandando la Rioja, que trata sobre los pueblos originarios nuestros, todas las culturas prehispánicas, 12.000 años antes de la fundación de La Rioja. Aquí se han venido desarrollando culturas y nos han dejado legados que no los conocemos, no los conocemos. Entonces, para nosotros, tanto los indígenas como los afrodescendientes han estado siempre olvidados, ¿no? Hay Ujú. un oscurantismo en ese sentido, que no es solo de La Rioja, por supuesto. Esto responde a toda una intencionalidad, ¿no?, que trata de ocultar los verdaderos orígenes nuestros. Entonces, esa ha sido mi propuesta. Primero, hablar, que el libro es tan grande que el primero, el Desandando, que solamente me pude referir a todas las esculturas que te digo, arqueológicas, Ujú. culturas riojanas, que no riojanas porque todavía no existía La Rioja, pero que habitaron este territorio, y luego personas, como se llama la que me acabas de preguntar, como es persistente esclavitud, formas actuales de discriminación y sometimiento. Ahí, en ese libro, pude completar la tercera vertiente de nuestra identidad, que son los negros africanos. Yo hablo de negros africanos con el amor del más grande del mundo y el respeto y el reconocimiento a todo lo que nos legaron, porque nuestra cultura actual está fundada en esas tres vertientes, digamos: los pueblos originarios, los españoles que nos invadieron y colonizaron, y también los esclavos negros que ya vinieron con las primeras expediciones. Entonces, en este libro, Persistente Esclavitud, yo en la primera parte desarrollo toda la esclavitud colonial, aquí en el Virreinato del Ujú. Río de la Plata y por supuesto en La Rioja, y luego en la segunda parte las formas actuales de discriminación y sometimiento que las estamos sufriendo y que para mí son formas actuales de esclavitud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la violencia y con todas las formas y manifestaciones que conocemos y que nos están haciendo sorprender en algunos casos y sufrirlo en otros, ¿no? La violencia contra las mujeres, contra el colectivo LGBTIQ+, la violencia, la trata de personas con fines sexuales o laborales, el trabajo infantil, el abandono, si se quiere, o desatención de los adultos mayores, de la discapacidad, el bullying. Bueno, hay tanto que estamos viviendo, de tantas formas que no las vemos, muchos de nosotros no las vemos, o no las queremos ver para no amargarnos por la impotencia que provocan en algunos casos, pero que tenemos que revertir. Es una realidad dura que tenemos que revertir. Si queremos hablar de democracia, que es lo que el lema de la Feria del Libro justamente, tenemos que perfeccionarla, ¿no? Y creo que solamente aplicando, practicando los derechos humanos que reconocen la dignidad de todas las personas, todos somos iguales en dignidad y derechos. De manera que si eso se puede lograr, vamos a vivir mejor en un mundo
de paz, de solidaridad, de comprensión, de amor, ¿no? Eso es mi fin actual, mi objetivo ya a esta altura de mi vida, es la senda que he elegido y bueno, quisiera que hacer algo hasta el último momento de mi vida para que todos tomemos conciencia, ¿no? Primero conozcamos, no podemos defender lo que no conocemos, entonces luego tendremos que ir reconociendo que todas estas diferentes culturas han aportado, estoy hablando del originario, ¿no? Ujú. De nuestro origen, han aportado lo que hoy somos, Bien, aunque no Alicia, pertenezcamos a ninguna de las dos comunidades, ¿no? Sí. tomo lo que vos decías, uno no puede defender lo que no conoce, y eso es algo que vos también mencionabas con este intento que tuvo la historia de olvidar o discriminar tanto a los afrodescendientes como a las mujeres, y por eso vos me hacías hincapié al inicio de nuestra entrevista sobre este nuevo libro, Así te nombro mi Rioja, que habla no solo de la historia de los caudillos, que es probablemente la parte más conocida de la historia riojana, sino también de las mujeres que tuvieron un papel muy importante en la historia no solo de La Rioja, sino a nivel nacional, y que durante mucho tiempo tal vez no se enseñó tanto como se enseñaba la vida y obra de otros próceres. Exacto, porque siempre las mujeres, bueno, en este sistema patriarcal que aún subsiste, las mujeres siempre hemos estado a la sombra, ¿no? Y siempre digo, bueno, hay excepciones, Ujú. pero el reconocimiento a la igualdad de posibilidades, a la igualdad de derechos, eso se está gestando. Hay leyes, hay avance en el aspecto legislativo, pero esas leyes están en muchos casos olvidadas, las tienen guardadas en algún escritorio y no se las aplica. Entonces, ¿quiénes van a hacer reconocer y poner en práctica todos estos logros? Y seremos nosotras, en principio, para lo que nos corresponde y también para todo, porque la mujer, gracias a Dios, tiene una sensibilidad que supera lo personal, ¿no? Nosotros es como que nos afecta el dolor de todos, la preocupación, la discriminación, el estar sufriendo necesidades, bueno, eso generalmente las mujeres nos toca más, no sé por qué, pero hasta la fecha, en nuestra cultura por lo menos, estamos por eso movilizándonos tanto, para ver si logramos revertir esta realidad dolorosa, porque al tomar conciencia de esa desigualdad, de esa injusticia, de la inequidad, empezamos ya a sufrirlo porque antes como parte de lo que ya existe, así tiene que ser, así debe ser, detrás de todo gran hombre hay una mujer, detrás, ¿no? Detrás, y todas estas cosas que las hemos vivido siempre, las hemos escuchado, aún en políticos que lo dicen y lo repiten todavía no dirán así, pero lo que dicen significa lo mismo. Entonces, bueno, ya es hora de que esto vaya cambiando y va cambiando, porque la lucha, por nombrar de alguna manera, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que ponemos para estudiar, para conocer, para difundir, para hablarlo, para discutirlo, pero en buena forma. Yo soy en ese sentido una persona que no estoy de acuerdo en el enfrentamiento. Creo que todos podemos tener diferentes opiniones, pero lo importante es poderlas compartir. Pero con respeto, lógicamente. Bien, Alicia, tomo lo que vos nos decías sobre el reconocimiento, lo importante que es reconocer a las mujeres de la historia y también es importante reconocer a las mujeres de la cultura. Es muy importante también que recordemos que vos no tuviste solamente esta actividad que vas a estar presente mañana en la Feria del Libro, sino que fuiste homenajeada ayer en la muestra transmedia Palabras que unen, un encuentro entre la literatura y la fotografía riojana por la memoria. ¿Qué tomás de ese homenaje? ¿Cómo lo sentiste? Mira, honestamente te digo, eh, para mí ha sido como como una acción más de la cual yo he participado.
Me ha parecido muy interesante el, el participar integradamente con otras manifestaciones del arte y sin haberlo propuesto nosotras, o sea, yo en este caso no lo he propuesto, a mí me invitaron, bueno, me pidieron un texto, yo justamente tomé el texto final de mi libro Persistente Esclavitud porque ahí hago como un llamado, ahí dejé en libertad todo mi sentir, porque todo el libro, que es bastante extenso, habla de todo esto otro que te mencioné anteriormente, de todas las formas negativas, digamos, y bueno, no podía terminar con eso, porque está la legislación internacional, nacional y local vigente, o sea que era todo un estudio de investigación, y Ujú. por supuesto eso requiere un cierto orden, un cierto orden y un poco de racionalidad más que sensibilidad, ¿no? Entonces en esa última parte, en el último tema, del libro yo me expresé desde mi sentir totalmente. Entonces tomé ese texto para esta invitación del Banco Rioja, para esa muestra transmedia. Y entonces sabía que iba a actuar, o no actuar, sino que iba a algún fotógrafo se inspiraría en ese texto y haría alguna fotografía. Y que a su vez los periodistas que son artistas también, yo sabía quiénes eran, Fernando Viano y Paulina Carreño, que también tienen, siendo juntamente con su trabajo profesional de periodistas, tienen toda esa sensibilidad a flor de piel porque son también artistas. Fernando Viano escribe poesía y Paulina Carreño hace teatro, vos sabrás, y lo estoy Ujú. diciendo para alguien que no conoce exactamente esto. Pero bueno, entonces cuando yo supe que todos ellos iban a intervenir y que íbamos a interactuar, pero sin conocernos, en el sentido de no haber hablado jamás qué íbamos a hacer cada cual. Yo presenté mi texto, me lo aceptaron, no me dejaron porque yo les preguntaba, pero esto es lo que necesitan realmente. No sabía qué es lo que iban a hacer. Y me decían, sí, no, déjelo, no lo va a cambiar, no lo va a cambiar, déjelo, está perfecto. Bueno, cuando llegué el día de la inauguración me encontré con fotografías y yo decía que estaba basado en mi texto. Escuché en los auriculares, estaban leídos por Adriana Petigliano, me Ujú. emocioné como si no fuera mío, y la foto en el caso mío fue Diego Díaz, el que hizo la fotografía, y fue extraordinario. La experiencia en ese momento, pregunté dónde está Diego, y bueno, y ahí fue el encuentro personal, cuando ya antes había habido sin duda un encuentro entre nuestras producciones, ¿no? Así que realmente después también, a 2 días de ayer, pude encontrarme así sin saberlo, dónde encontrarlo, pero casualmente por un agradecimiento de una de las participantes, de que Cecilia Pagani, ella agradeciendo, pone un link, entro en el link y me encuentro con que ahí estaban los escritos de estos periodistas. A mí, como te digo, me había tocado Fernando Viano, y lo que leí de Fernando fue también extraordinario y bueno, caló muy hondo en mi persona. Por eso te digo que para mí la experiencia fue tan rica que eso para mí es más valioso el homenaje, porque en realidad el homenaje, había muchas personas ahí, toda gente sensible, se emocionaron porque me pidieron que hable y bueno, hablé y conté lo que yo había vivido. Lo expresé desde mi experiencia, ¿no? En la muestra. Y bueno, ese fue el homenaje y el cariño de la gente, eso es lo que más me llegó, el cariño y la emoción que sentí en ellos. Porque yo creo que tenemos que lograr eso, o sea, encontrarnos y sensibilizarnos ante una realidad. Porque si no vamos a seguir, vamos a seguir, y vamos a seguir,
y esto no es cuestión de seguir, sino de ir modificando para bien las cosas, ¿no? La Bien, realidad. Alicia, te quiero preguntar en este caso, como sabes, estuvimos viviendo esta gran fiesta que es la Feria del Libro y tuve la oportunidad de hablar con varios autores, tanto riojanos como de otras provincias, que era la primera vez que llevaban un libro, su primer trabajo, su primer escrito publicado, y varios me comentaban que les costó mucho la publicación, no en sí por, digamos, la parte difícil de conseguir una editorial, los costos y demás, sino porque ellos escribieron mucho tiempo para sí mismos y les resultaba muy difícil pensar que sus textos iban a ser leídos e interpretados por otras personas. Nos acabas de mencionar que vos escuchaste parte de tu libro Persistente Esclavitud en la voz de Adriana Petriliano y te emocionó, y este, por supuesto, no es tu primer libro, sino que ya son varios los que tenés en tu haber, pero me llama mucho la atención que vos nos menciones esto, que te sigan emocionando tus propios textos cuando los ves en la interpretación de otra persona. ¿Vos todavía sentís un poco de Pero pudor no, cuando es la primera vez que los revelás? no, fíjate que no es eso. Yo sí, el pudor lo he tenido antes de publicar, o sea, yo empecé a publicar tarde pero ya porque ya estaba conminada por Eloy López, justamente Eloy López, no sé si lo tienes que reconocer, a este escritor ya fallecido que formaba parte del grupo Calíbar. Bueno, Eloy López leyó mis poemas porque yo le llevé dos para que me dijera si tenían realmente valor, si eso tenía realmente valor. Y él, desde ese momento hasta que murió, antes de morirse, ya estaba enfermo, le dijo a mi marido que lo hacía responsable a él para que yo publicase. Efectivamente, a eso que me hablas de pudor, existía en mí, porque no tenía conciencia ni estaba segura del valor que pudiera tener para otros lo que yo escribía para mí, porque en realidad uno empieza a escribir para sí. Bueno, la cuestión es que bueno, una vez que empecé a publicar, y bueno, eso se va corriendo, uno ya lo deja en libertad, ya no son propias esas obras. A mí lo que me pasa es que yo no reconozco mis obras. Vos me dirás que estoy loca, estoy mal, ya, no, siempre. Yo cuando de golpe encuentro, o a veces me invitan a una charla y pasan por video un texto mío y yo digo, eso lo conozco. Es como que lo descubro cada vez que lo leo, yo misma en los libros, digo, yo cuando escribí, ¿por qué escribí esto? ¿Me explico? ¿Me Sí, sí. explico? Bueno, eso me pasa a mí, pero eso no quiere decir que nos pase a todos. O sea que esa emoción que me produjo el haberle escuchado a Adriana leyendo ese párrafo, bueno, yo nunca he estado emocionada cuando lo leía antes porque es del último libro. Lo he corregido y lo he corregido y nunca estaba satisfecha, porque eso nos pasa a todos los escritores con los que yo converso, Ujú. que cuando te quitan los libros los editores de la mano es cuando dejas de corregir. Bueno, es como que nunca termina. Si te dejan, no vas a terminar nunca de corregirlo y no lo vas a publicar nunca. Bueno, así fue. Pero eso de redescubrir tu propia poesía, sobre todo poesía, ¿no? No estoy hablando de las investigaciones históricas y demás, la poesía, pero como mi poesía está siempre incluida aún en los trabajos de investigación, o sea que cuando yo leo la poesía, para mí es nueva, la mía, y siempre me conmociona, me conmociona. Porque ya no yo creo que también depende de qué actitud tienes vos con tu obra. Yo creo que, porque a eso me convenció Eloy López y otra amiga que tenía, que es psicóloga, que también ya no está, Susana Goyochea. Me acuerdo que ellos me decían, tu obra ya no es tuya, eso que has escrito ya no es tuyo, no tienes derecho a guardarlo y lo tienes que dejar en libertad. Y bueno, efectivamente, ya una vez que lo dejas, que lo liberas, vuela, uno no sabe a dónde. Y bueno, y son estas repercusiones como tu entrevista, por ejemplo, que te agradezco profundamente, ¿no? Yo no sé exactamente
hasta cuánto puede valer lo que yo hago. Pero te agradezco, sí, que me hagas sentir que sí que es necesario, que es útil, que puede servirle a alguien, que eso ya sea para sensibilizarlo o para movilizarlo, para seguir trabajando en pos de eso, o investigando más, en fin. Lo importante es eso, generar movilidad, ¿no? En sentimientos y en acción. Y ese es mi objetivo. Entonces, a veces tengo un reconocimiento como este que vos me decías, el homenaje de ayer, que ya no me sabe ni el nombre, pero yo estoy más agradecida por lo que me han permitido ahí, o me han posibilitado, no es que me han permitido, sino que me han posibilitado, me han dejado ese espacio, como lo estás dejando vos, para expresarme, ¿no? Y para llegar a otros, para conversar con otros, para dejarles una inquietud. Bueno, Alicia, la verdad, los agradecidos somos nosotros porque te hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros, por todo lo que nos dejaste. La verdad, podríamos quedarnos hablando con vos durante horas, pero por supuesto sabemos que vos estás ocupada y también tenemos nosotros otras entrevistas programadas, pero te volveremos a invitar seguramente a nuestro ciclo cuando haga menos frío, así podés venir a nuestro estudio Sí, puedo porque ir, estamos sí, en invierno y la verdad se nos y complica a todos, sí, pero te agradecemos muchísimo que hayas hecho este contacto y vamos a seguir, por gracias a supuesto, ustedes. promocionando este evento en el que vas a estar mañana presentando tu libro, Así te Sí, nombro, eso mi sería Rioja. bueno. Muchísimas gracias, chicos. Les agradezco con todo mi corazón y bueno, algún día nos encontraremos. Dios quiera que nos encontremos pronto. Ojalá así sea, Muchísimas Alicia. gracias. Muchas gracias a Muchas vos. gracias. Suerte.